Bueno, carrera de Road America es una carrera increíble, una pista increíble. Estamos hablando que son cuatro millas, una pista larga, una pista con alta velocidad, pero también tiene unas curvas de baja velocidad. Curva 1, una curva de cuarta marcha, una curva súper veloz. Y obviamente seguido una curva 3, que también haciendo de tercera marcha, que también muy veloz. Y obviamente con las rectas tan largas, tiene oportunidad de hacer ultrapasajes, lo que es buenísimo. Y ahí llega no infield, como llamamos acá, na curva 5, é uma curva de primeira, então você de sexta marcha para a primeira, uma frenada muito forte. Subindo para 6 de segunda, uma ondulação muito grande, meio que uma subida muito grande. Seguindo na 7, que é praticamente pé al fundo. Estamos haciendo una bajada fuerte nuevamente, seguindo para a curva 8 en segunda marcha, y ahí salimos para la famosa que llamamos curva de carrusel, que es una curva muy larga, hecha en cuarta marcha, y tú tienes que estar muy bien posicionado porque es muy veloz. Y la parte de atrás de la pista, seguimos nuevamente para curva 12, que se llama curva Canadá. No sé por qué, pero es una curva muy rápida también. Seguindo de 13, que es una curva de subida. Y así completando la última curva, a curva número 14, que es antes del pits, también muy rápida de tercera marcha. Y ahí, obviamente, la recta principal, que es una subida también fuertísima. Pero más o menos estamos hablando de 1 minuto y 50. 50, casi 2 minutos, una pista bien larga, pero muy divertida. So we're here in Road America, one of the tracks that's an icon track that people really enjoy, people really love it. It's a place that any race car driver would like to be around. So turn 1 is a very fast corner in 4th gear. You really push it to the limit. Almost actually going off the track a little bit because it's so fast. Then you're going to turn 3, which is in 3rd gear as well, which you anticipate a big straightaway. So great opportunities for passing. Now going to turn 5, it's made in 1st gear and a very sharp corner, followed by an uphill to turn 6, and a very fun corner as well because kind of gliding braking point. Going to turn 7, which is flat out, downhill now, going to turn 8. 2nd gear, turn left. Now you're going to the famous corner, what we call carousel. It's a long 4th gear, which is really fun. You got to really kind of like timing right. Then you actually go into the kink, which is sometimes becomes a little bit difficult, but a nice back straightaway. Going to the Canada corner, which is the 12th corner, and always very tough. Followed by a 13, which is another left corner, not corner, but it's kind of like a kink. You flat out uphill, and the last corner, the turn 14, which is just anticipate the pit entrance, and also a long and uphill front straightaway. It's a fantastic place. You know, you do about a very 79 lap time, and it's a lot of fun. And hopefully we're gonna put Acura Team Penske on the top. Bueno, aquí estamos en Road America, un circuito de los favoritos, yo creo, para todos. Un poco de la vieja escuela, muy largo, 2 minutos de vuelta y un poco todas las características, todas las curvas diferentes que puedes tener. Primera parte bastante rápida, la primera curva y la segunda con curvas de media alta velocidad. Luego una zona interna con curvas de 90 grados bastante cerradas que pues eso, te obliga sobre todo a frenar tarde y tener buen ritmo. Y lo más importante o característico de esta carrera, ¿no? O de esta pista es el carrusel, una curva de más de 180 grados pero de cuarta velocidad, súper larga, y el kink, ¿no? Que una curva muy rápida que se hace casi a fondo a más de 250 km por hora y una última parte otra vez para acabar pues bonita, ¿no? Canada Corner y las 2 últimas curvas que siempre me suelen gustar mucho y lo dicho, una pista muy bonita, 2 minutos de vuelta en la que si el coche funciona pues te lo pasas muy bien. So here we are at Road America, probably one of the favorite racetracks for everybody. Pretty much you have everything, every kind of corner you
you want here. So first section quite fast, turn 1 and 3, fourth and third gear corner, very long back straight, and then you get into a section where it's all 90 degrees, like 5, 6, 8, where the rhythm there is quite important and you need to brake late. And then you get into the dangerous part, which is carousel and especially kink, very narrow, no room for error there. And then the last part, Canada, and the last two corners, very nice. I mean, coming up the hill again, and yeah, that's 2 minutes around Road America, and yeah, I really love it. Bienvenidos a Road America, soy Juan Pablo Montoya. Yo creo que una de las claves importantes de esta pista es el balance entre las curvas rápidas y lentas. Es muy complicado porque tenemos la primera curva, el carrusel, el king, la curva 3 son curvas muy rápidas que son a fondo, la 7 también es a fondo y que necesita mucha estabilidad en el carro, pero al mismo tiempo hay curvas como la 5, que la 3, la 12, el Canada Corner, que es muy lenta. Entonces esas curvas necesitan mucho grip adelante para que el carro cruce rápido. El problema es que cada vez que uno le da grip adelante al carro, vuelve a las curvas rápidas más complicadas de manejar. Entonces encontrar ese balance siempre es muy complicado. Es una pista extremadamente rápida que estamos haciendo más de 180 millas por hora, que son 300 y piquito kilómetros por hora. Y la verdad es muy divertido, es muy difícil. Y yo creo que una de las claves para ganar es consistencia. Hasta ahora hemos sido lo más rápido en todas las prácticas, que es una buena señal, pero en las carreras cualquier cosa puede pasar. Sí, Road America es una pista que me gusta mucho, es muy rápida, pasamos mucho tiempo con el acelerador en bajo, es muy rápido. Tiene un curvón muy especial aquí que se llama carrusel, que es una curva muy rápida en cuarta velocidad que se puede ganar mucho tiempo y también se puede preparar bien la trabaje para poder ultrapasar otros coches. Entonces es un curvo muy importante. Entonces también es importante para el equipo tener un coche que es bueno en la recta, así que en las frenadas como las curvas. Es un compromiso muy importante que se tiene que tener. Es una pista técnica tanto para los pilotos como para los equipos. Road America, it's a very nice track. It's an old school track, very fast. We spend a lot of time flat out here. There's long straights. It's really technical as well. There's a really cool part. It's called the carousel. It's a really long right-hander corner. That's very important to get it right because it leads you to a long straight where you can get a good chance to overtake. So it's the speeds are pretty intense. The challenge is very big. There's not a lot of rooms for a mistake. You can go off on the gravel and lose everything you try to gain. So it's a very cool place and really good to be back here. Estamos aquí en Road America. Es una pista muy bonita, old school como se dice, muy cerrada. Curva 1 vas de sexta para tercera, una curva rápida. La curva 2 de quinta para segunda, también no muy rápida, pero puedes cargar mucho más velocidad. Es importante salir bien para recta interior. Después tenemos la curva 5 de primera, cerrada a la izquierda. Y después tienes la curva 6 que es cega, no lo sabes dónde frenar bien porque no lo miras lo apex. De segunda, curva 6 casi a fondo. Y después vas para 7, que es una cerrada otra vez de segunda a la izquierda. Vas para el carrusel después, que es una curva muy larga de cuarta, que te va de morro siempre un poco. Y después vas para la grande rata, la parte más rápida de la pista, que es una recta. Y después tienes un kink que haces a fondo, fácil, de sexta. Final la curva Canadá, que es que llegas ahí la punto más rápido de la pista. Haces de segunda. Y después un kink a la izquierda y a fondo ahí en la qualifica. Y después vas para la última curva que haces de segunda. Y ahí está una vuelta en Road America. So we are here in Road America, great track, old school track, narrow and not big runoff areas. So we go for the first turn, it's from 6th down to 3rd, very quick one. And then we have a good runoff area there, but you go use the exit curve, it's just asphalt. Then T2 from 5th to 2nd again. And then it's very important to have a good exit for the exit because it's a very long straight afterwards and it's going to be a key point for overtaking in a race. Then braking downhill for the hairpin, which is T5, and you go down to first gear. It's hard to brake down,
and then left going up, and sometimes you go wide and over the curve on the asphalt. And then it's a very blind corner, pretty tricky to do in second gear, T6, and it's hard to make the right approach there. It's easy to overshoot the entry because you just can't see it. And then you use a little bit the exit curve, then you go to T7, which is a very quick corner. Sometimes you can do it flat, sometimes just understeer, it's very hard. And then you go down again to T8, and it's a hairpin left, and you do it in second or first, depending on your car setup. And then you go to the carousel, very famous corner here in Road America, and it's long, very long corners, and at the apex you get some understeer, hard to get it. You cannot go on the outside, they're overtaking the GTs because you look full of rubber and pickup. So you need to wait, and then you just go for the exits. And then you go little straight, and then up to 6th gear before the kink, which nowadays it's quite easy flat with our cars on that corner. Then you go again, continue flat out from the carousel for a long straight again. It's the fastest part of the track. And you go to the Canada corner, which is a hairpin right, 2nd gear. Then you exit again like T1 and T6, that you have the asphalt on the exit curve, but it's super bumpy and you lose some traction in there. Then kink left, sometimes you do it flat in the qualifying mode. And then you go to the last corner, which is a 2nd gear corner as well. The apex is super late, it's later than you think. And it's important as well again to power early, to use the exit curve, that's pretty stable there, and then go to the main straight, and that's a lap in Road America.